Te doy la bienvenida a País Productivo, el espacio de las pymes, la producción y el trabajo. En este episodio de Industria, Modelo para Armar, vamos a estar hablando con Matías Culfas, ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación. No es que tenés que desarmar el cepo, tenés que darle certidumbre a los que van a invertir para la exportación de que no van a tener problemas. Y la Patagonia Argentina tiene todo para ser la futura Arabia Saudita del hidrógeno verde. El peronismo del siglo XXI se tiene que hacer cargo, sí o sí, del desafío de estabilizar la macro. Con pandemia estamos ya produciendo más que Macri y seguimos creciendo, e incluso hoy con todas las dificultades macroeconómicas, seguimos en un sendero de crecimiento industrial. El ministro de Macri le decía, no, ¿para qué vas a producir acá, que es caro? Anda a producir a China, Paraguay, quédate con la marca. Entre Leandro Mora Alfonsín, Sebastián Mazurkiewicz y Aldo Lorrusso seguimos haciendo Industria, Modelo para Armar, el espacio de discusión sobre la Argentina que queremos construir, que tenemos en País Productivo. Ahora Leandro nos presenta con un poco más de detalle a Matías Culfas. Bueno, bienvenidos a un nuevo Modelo para Armar, esta columna para discutir sobre el desarrollo productivo, sobre la industria argentina, para detenernos a pensar cada domingo. Y hoy tenemos un modelo para armar que es un lujazo, es de lujo absolutamente. Nos acompaña un economista de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Ciencias Sociales por Flaxo, fue subsecretario PYME de la Nación, fue director del Banco Nación, fue gerente general del Banco Central. Ha escrito numerosos libros, Postales de la Argentina Productiva, un libro que yo recomiendo siempre mucho, Los tres kirchnerismos. Recientemente ha escrito Un peronismo para el siglo XXI. Nos acompaña el ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el señor Matías Culfas. Bienvenido, Mati. Gracias. Buen día y gracias por la invitación. Bienvenido, Matías. Muchas gracias. Bueno, la idea de esta columna es poder conversar con Matías, no solamente sobre los desafíos que tenemos de desarrollo productivo y demás, sino también poder abordar la presentación de su último libro, Un peronismo para el siglo XXI. Y lo que me gustaría arrancar preguntándote, Mati, es una pregunta que es y que no es del libro a la vez. Que es, ¿qué es un peronismo para el siglo XXI? Básicamente es pensar seriamente qué país necesitamos en el siglo XXI, qué proyecto, con la base de valores del peronismo, es decir, el peronismo como fuerza desarrollista, como fuerza transformadora y con el eje en la justicia social, pero obviamente teniendo en cuenta los desafíos del siglo XXI, que yo creo que la política argentina, y en esto incluyo el peronismo y a las otras fuerzas políticas también, no termina de internalizar. ¿Por qué digo esto? Me parece que toda la política, y el peronismo en particular, creo que sigue empezando el sistema productivo muchas veces con cánones del siglo XX. Creo que es fundamental interpretar adecuadamente los desafíos del mundo del trabajo, que ha cambiado y eso es irremediable en muchos aspectos. Sin embargo, creo que tenemos una legislación laboral que está pensando en los 10 millones de asalariados formales que tiene la Argentina, y piensa poco en los otros 10 millones que hacen de todo, que hay de todo. Hay asalariados informales, hay monotributistas, bueno, ahí eso ya hablaremos largo y tendido. Entonces me parece que hay que repensar seriamente estas cuestiones y esto es el libro. El libro es un libro que tiene que ver con mi experiencia de gestión, lo que vi hasta hace un año que estuve como ministro de Desarrollo Productivo, lo que pude estudiar y sobre todo los cambios de los últimos años, porque la verdad que lo que ha ocurrido en el mundo después de la pandemia y con todas las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China es un mundo muy distinto, ¿no? Y ahí también mi crítica a los sectores de Juntos por el Cambio, que creo que siguen pensando el mundo como si fuera la globalización neoliberal de la caída del muro de Berlín. Ese mundo no existe más. Además de que no podemos discutir por qué no va a un modelo liberal en Argentina, que es un modelo que deja fuera la mitad de la población y por ende es un modelo excluyente y conflictivo, porque la población argentina no es sumisa. Entonces, cuando hay exclusión, hay conflictividad. Entonces, ya eso te hace que ese modelo sea inviable. Pero además de eso, piensa en un mundo que no existe más. Por eso, es clave actualizarlo, y yo lo hablo del peronismo, pero es un libro que no está dirigido solo al peronismo, sino que lo escribí pensando en toda la sociedad. Y antes de entrar a ese mundo, que es algo que me gustaría que charlemos en algún momento, pero vos recién decís sobre estas discusiones, sobre las miradas. Y creo que el libro plantea muy bien que hay
transita sobre las miradas opuestas, tanto con el liberalismo económico, como vos recién comentabas, pero también hay una lectura sobre las miradas divergentes que hay dentro del peronismo sobre las mismas cuestiones. Según tu criterio, digamos que hoy por hoy, ¿cuáles son las más difíciles de saldar? ¿Las discusiones que están entre los polos de la grieta o las discusiones intra-espacios? Bueno, creo que hoy la política argentina está atravesada por la grieta, pero también está atravesada por discusiones que uno las puede ver no solamente en el peronismo, también las ve Juntos por el Cambio. Hoy la verdad que pasan cosas muy raras, ¿no? Porque uno lo escucha a Macri y parece más cómodo con Milei que con otros sectores del PRO, del radicalismo. Los radicales están a veces más cómodos con sectores del peronismo no kirchnerista que con los del PRO, ni hablar con Milei. Y en el peronismo hay sectores que tienen una prédica que ahí me recuerda mucho más a la prédica trotskista, de la izquierda tradicional, toda esa prédica anti-FMI, y digo, aclaro, no tengo ninguna simpatía por el FMI, todo lo contrario, creo que Macri tomó un montón de decisiones equivocadas, pero la más grave de todas fue haber vuelto al fondo. Ahora, al peronismo le tocó administrar eso, y bueno, creo que hizo un acuerdo bastante razonable con el FMI, y que haya dentro del peronismo sectores que dicen no hay que negociar y que vienen con toda una prédica trosca, a mí me llama la atención. Por eso digo, por lo menos en mi situación, yo creo que hay que hacer un balance donde en el libro lo planteo, primero confrontativo respecto a la visión liberal por todos los perjuicios que le ocasionaría a la Argentina, pero también la discusión interna, porque creo que el peronismo hoy está extraviado en los objetivos y creo que las dificultades para encontrar un rumbo en común explican también las limitaciones que tuvo este gobierno que está en su etapa final. Entonces, para mí es fundamental que discutamos en el peronismo qué tipo de peronismo, qué peronismo para el siglo XXI y cuáles tienen que ser los ejes rectores y cómo salir de falsas antinomias que son muchas las que planteo en el libro. Ahí hay una estructura que sigue el libro, se la comentamos a los oyentes como para poder encuadrarlo. El libro habla de el rol del peronismo en la historia, discute esa remanida idea de los 70 años de peronismo, luego vuelve sobre cuestiones que Matías llama los solublemas, que son soluciones que se piensan pero que pueden generar problemas ulteriores. Ahora vamos a ir sobre ese punto en particular. Hace un raconto histórico y al mismo tiempo plantea futuro. Todo eso se encuentra en el libro Un peronismo para el siglo XXI. Y me gustaría ir a este concepto de solublemas, que es un punto nodal que estructura el libro, porque si bien lo dividís en capítulos, como que aparecen en todos los capítulos las distintas ideas de esas soluciones que se transforman en problemas. Y ahí vos hablás un poco de las cuestiones que se pueden a veces plantear antinómicas, como la justicia social y la consistencia macroeconómica, el desarrollo productivo industrial y la restricción externa, la cuestión del balance de pagos, la versatilidad y el pragmatismo que se debe tener versus el tener un programa y una cuestión organizativa y estratégica hacia adelante en el peronismo y en la política en general. ¿Cómo evaluarías esos solublemas? ¿Qué es un solublema y cómo pivotean a lo largo de estos ejes que vos desarrollás en todo el libro? Bueno, creo que lo explicaste muy bien, qué son los solublemas y a qué me refiero, ¿no? A esta idea de el peronismo planteando soluciones a los problemas históricos del país, sobre todo la justicia social, al desarrollo productivo, pero también en la implementación de esas soluciones generando nuevos conjuntos de problemas. Yo, ¿de dónde parto para discutir esto? Básicamente parto de la vieja idea del péndulo de Diamant. Creo que seguramente los oyentes saben de qué estoy hablando, ¿no? Diamant decía hace unos 40 años, la verdad, aproximadamente, viene ese paper de ese momento. Él decía, bueno, en realidad Argentina tiene un problema que es que tiene una trayectoria pendular. Pasamos del modelo liberal y sus problemas, sus dificultades, su exclusión, a un modelo nacional distribucionista, peronista, que logra reactivar la economía, logra generar mayor inclusión social y laboral, pero empieza a chocar con problemas de balanza de pagos que se resuelven en general con políticas de orden macroeconómico que te llevan de manera implícita a ir a un tipo de ajuste liberal. Y así vas pivoteando y no terminás nunca de salir de esa situación complicada. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad lo que para mí Diamant está planteando, por lo menos yo interpreto la actualidad del péndulo de Diamant, es que en realidad el péndulo es la alternancia entre la inviabilidad liberal, a la que hacía referencia antes, inviabilidad por la conflictividad que generan las políticas liberales,
Y el modelo peronista, que es un modelo, obviamente, que es muy potente a la hora de activar la economía, de generar empleo, inclusión laboral, pero que tiene inconsistencias. Y este es el gran meollo de la cuestión del péndulo. ¿Cuál Entonces, sería una de las inconsistencias? las que mencionaba recién Leandro. Por ejemplo, vos lográs crecer, lográs una inclusión sociolaboral, mejorás el consumo, pero entras en una crisis de balanza de pago, porque el incremento del consumo te lleva a un aumento de las importaciones y eso te genera un desbalance, que tiene solución, pero ahí donde el peronismo ha tenido recurrentemente fallas y tenemos que modificar. Matías, ahí una pregunta. En la presentación del libro vos contaste que en el año 52 hubo una crisis, en el año 49 empieza la crisis, y Perón busca, con su ministro de Economía, tratar de darle una solución a este problema que enunciás, y yendo como para adelante, ¿no? ¿Hay ciertos paralelos con la situación actual? Bueno, yo lo que planteo justamente, y te agradezco que lo menciones, el ejemplo del plan de 1952, porque hay una visión maniquea sobre el peronismo, ¿no? Es decir, y una visión reduccionista, tanto en los sectores peronistas como en los sectores antiperonistas. Los sectores antiperonistas dicen, bueno, Perón era un tipo que en realidad gestionó una fiesta de exceso de gasto fiscal, de descalabro monetario, y logró popularidad porque eso tuvo un momento de auge, pero se fue desbordado por la alta inflación. Y del lado peronista, el Perón que conocemos es un Perón justicialista, distribucionista. Y yo lo que digo están tomando un pedazo de la historia. La realidad es que Perón tiene esa etapa 1946-1948 que es súper expansiva y muy exitosa en términos inclusivos, pero después eso entra en crisis. Entra en crisis básicamente porque Perón estaba convencido que Argentina iba a volver a tener un papel clave en el mundo, en un mundo que iba a ir a una tercera guerra mundial, que no se produjo. Y en vez de tercera guerra mundial hubo plan Marshall, de ayuda europea, y Argentina queda fuera de la provisión de alimentos del plan Marshall. Conclusión, lo que parecía que Argentina iba a empezar a acumular reservas a lo pavote, pasó lo contrario. Y encima hubo una sequía, otra más. Conclusión, Perón tuvo que hacer un plan de estabilización. Y lo que nadie dice es que lo hizo muy bien. Claro. Y bajó la inflación del 50% anual al 4% anual. Perón, no me van a decir que no era peronista, ¿viste? Porque esta cosa mariquea, no, porque era un ortodoxo. Lo hizo muy bien. Implementó una política industrial en ese momento mucho más calibrada, mucho mejor. Lo mismo con el sector agropecuario. Ahí nace, digamos, el verdadero desarrollismo peronista, que acá hay una confusión, porque dicen, no, desarrollismo es Frondizi, Perón es otra cosa. El Perón que conocimos era el Perón justicialista, desarrollista, y el golpe de Estado del 55 es un golpe eminentemente político, no es que sea por razones económicas como algunos han querido tergiversar la historia. Entonces digo, ¿en qué me parece que hay un correlato? En que me parece a mí que después de 2011 en Argentina dejó de crecer después de 2011. El PIB per cápita va para abajo y tenemos momentos buenos, malos. Y poco lo que digo en el libro, un poco provocativamente me hago cargo, y el momento en que necesitábamos la Gómez Morales fue aquel ministro de Economía que ordenó y que permitió ese gran ordenamiento económico que después se vio en los 60. Los 60 es una gran década económica, muy mal en lo político por la proscripción, pero una gran década económica, una sociedad mucho más equitativa. Y digo, el momento que hacía falta la Gómez Morales, el peronismo que era la cámpora. Y en realidad, en lugar de ir por un ordenamiento y pensar a largo plazo, fuimos al sueño de una fuerza propia que terminó en realidad achicando al peronismo en lugar de agrandándolo. Y además se hizo como mucho hincapié en el consumo. Esa era mi pregunta, vos lo nombraste. O sea, se hablaba del consumo en lugar de hablar de la producción, ¿no? De crecer en productividad. ¿Esto es así o es una percepción de una persona? Perón lo que hace en esa última etapa de gobierno es empezar a armar los congresos de la productividad. Claro, bueno. A discutir justamente entre trabajadores, empresarios, y esto le trajo problemas, conflictos, ¿no? Pero él los afrontó. El plan del 52 tiene algo muy interesante, y yo invito a quien tenga ganas de leerlo. Tiene un capítulo comunicacional muy importante, que es otro tema central, ¿no? Hay una frase de Cardoso, exactamente, que dice, gobernar es explicar. Y atención con eso, ¿no? ¿Viste? Porque acá hay como una cosa de, no, pero mirá que estabilizar es sinónimo de ajuste, y ajuste es malo, y el peronismo no hace esas cosas. Dejáselo que lo haga la derecha, y no, la derecha sabemos cómo lo va a hacer. Lo tenemos que hacer nosotros y hacerlo bien. Y digo, obviamente, este mundo no es el de 1952, no estoy diciendo copiemos eso. Digo, sí,
tengamos en cuenta que en la historia del peronismo hay antecedentes de haberlo hecho y haberlo hecho bien. Justamente a eso voy, Mati, que es el traer esa experiencia y en función de este repaso por lo que ya se hizo, traerlo al día de hoy. Si le preguntamos a cualquier economista de casi todo el espectrómetro político hoy, va a haber una coincidencia y un consenso, que hay una necesidad de estabilizar. Eso te lo pueden decir desde distintas fases. Ahora bien, el dilema que tenemos hoy, muy distinta a la situación del 52, como bien vos explicaste, Perón pudo estabilizar sin que eso afecte los indicadores sociales. O sea, no implicó que la economía se deteriore, las condiciones de vida se deterioren. Hoy el dilema es la convergencia de los macroprecios, digamos, como idea de estabilización hoy, ¿es con la gente adentro o con la gente afuera? Cuando uno ve lo que se va a discutir este año, ¿no? En el 2023 en las elecciones, ¿cómo hacemos para plantear una estabilización teniendo en cuenta la situación que tenemos hoy? La alta pobreza, una situación de empleo elevada, pero con salarios que no alcanzan. ¿Cómo se tendría que plantear esa estabilización hoy? Mira, estabilizar tiene costos. El que te venga a decir que no, te está verseando. Vamos a ser bien claros en esto, porque si no, estamos hablando de algo que no existe. Lo que digo es que esos costos vale la pena pagarlos, porque realmente una estabilización bien hecha, una baja en la inflación genera un efecto reactivante. O sea, no es cierto que los planes de estabilización son recesivos. Tienen costo de corto plazo, pero una vez que logran el cometido, lo que hacen es reactivar la economía, movilizar un montón de recursos que están ociosos, guardados, y volcarlos a la inversión, al consumo. O sea que tiene un montón de efectos positivos, pero hay que pasar un momento seguramente difícil. Ahora digo, si lo hace el peronismo, bueno, hay mucho más chance que esos costos se repartan de manera equitativa y que digamos, mirá, no recarguemos. Hay tres maneras de hacer estos tipos de reacomodamientos. Que los haga el mercado por sí solo es lo peor, es desorden, es caos, y ahí obviamente los más perjudicados son los que menos información tienen, los que llegan último. Hay una manera típica de la derecha, que en general los costos se los hace pagar a los más pobres, y bueno, el peronismo tiene que buscar la manera justamente de decir, che, si tenemos que hacer un reacomodamiento fiscal, que es muy importante, porque no es lo más importante, lo más importante tiene que ver con el sector externo. Ahora, hay un capítulo fiscal en todo esto, porque Argentina no puede seguir financiando un déficit fiscal con emisión monetaria, porque lo puede hacer alguna vez, cada tanto. Ahora, si todo el tiempo lo hace, y bueno, generas un excedente de peso que se va al dólar y te pega en la inflación. Entonces, eso hay que acomodarlo. Ahora, cuando uno va a reacomodar la cuestión fiscal, hay varias maneras. Uno puede afectar gastos que son para los más pobres, gastos que son para los más ricos, como el caso de los subsidios a la energía, y también puede tocar la cuestión impositiva para que ese costo lo paguen quienes más tienen. Y en esta lógica de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, digamos, en función para pensar esas ideas, hay una repitencia de herramientas que quedaron claras. Vos recién hablabas de los últimos 10 años, ¿no? De 2011 en adelante, la última década. Hay estas herramientas que sabemos que no funcionan más, o que las hemos probado muchísimas veces para abordar ciertos problemas y no tienen efecto. Ejemplo, control de precios. Ejemplo, la política con las tarifas de energía, que van volviendo a la idea de solublemas, ¿no? Cuestiones que son herramientas pero que derivan en otros problemas. O no solo no son eficientes, sino que derivan en otros problemas. ¿Por qué crees que se insiste con cosas que no funcionan? ¿Cómo es el vector de debate que hay que dar para dejar de insistir sobre cosas que nos generan esos problemas persistentes? Bueno, tocaste dos temas muy buenos que son justamente cuestiones de malos diagnósticos equivocados que todavía persisten dentro del peronismo. Empecemos por el primero, control de precios. Vos me decís, está bien que haya una Secretaría de Comercio en un gobierno y que plantee canastas protegidas, que monitoree los precios, que controle que ninguno se zarpe un poquito de un esquema de estabilización. Sí, es muy importante. Ahora, eso no te arregla la inflación, ¿eh? Eso es una herramienta de auxilio ante un problema macroeconómico. La inflación es macroeconómica. Este es uno de los pocos países del mundo, tal vez el único, donde sube la inflación y todo el mundo apunta al secretario de Comercio. Eso no pasa en ningún lado, ¿eh? Yo les pido a cualquiera que revise y van a ver que sube la inflación y la gente se checa como qué va a hacer el Banco Central, qué va a hacer el ministro de Economía o el área macroeconómica que tenga a su cargo esa gestión. Eso es el primer tema. Y sin embargo acá se insiste en lo mismo. Acá el problema es, la culpa es de los monopolios y oligopolios, como si no hubiese monopolios y oligopolios en Brasil, en Chile, en España. Y sin embargo, en esos países hay tantos monopolios oligopólicos como acá y no tienen los niveles de inflación nuestros. O sea que
Está claro que ahí no está el problema y hay un mal diagnóstico, y fruto de un mal diagnóstico hay una cuestión de mala aplicación de políticas. Con el tema energético, la cuestión es más grave, más complicada. La verdad que yo, es un tema que revisé mucho en los últimos tiempos, los últimos años te diría, porque creo que es uno de los grandes talones de Aquiles de Argentina. Si miramos la historia, viste que hablamos mucho de restricción externa en la Argentina, y en realidad esa restricción externa tiene mucho que ver con la restricción energética. Y tiene que ver también ahí con defectos de concepción política. ¿Por qué digo esto? Porque está genial tener una política de nacionalismo energético si tenés músculo de gestión y financiamiento. Entonces, buenísimo. Si YPF tuviera toda la capacidad para garantizarte el autoabastecimiento, genial. Si no te alcanza con YPF, tenés que la segunda mejor opción es complementar YPF con inversiones privadas, nacionales e internacionales. La peor opción, es la que se usó muchas veces, es importar energía. Le pasó a Perón. Perón, ¿por qué va a buscar a la Standard Oil de California a fines de su gobierno, que fue un tema súper conflictivo? Porque se da cuenta de esto, se da cuenta que se está gastando todos los dólares que tiene. Llegó a gastar casi 20% de las importaciones en energía. Dice, es una estupidez teniéndolo en el subsuelo. Y fíjate, entonces Perón lo va a buscar. ¿Quién se le opone? Arturo Frondizi. Los que saben historia conocen esta historia. Y después lo dice. Cuando Frondizi llega a la presidencia, de acuerdo con Perón, lo primero que hace es, no, se da cuenta, 20% de importación energética, listo. Y le va bien, logra autoabastecimiento energético. Llega Ilia y el Congreso anula los contratos de Frondizi. Uno de los que anuló el contrato fue Alfonsín, sentado como diputado, y 20 años después dice, la verdad que me arrepiento, estuve mal como diputado. Y después viene Menem, liberaliza, se logra autoabastecimiento, pero se morfan todas las reservas, no hay inversión. Entonces digo, la falta de una política energética, y después vamos al último tiempo, no al siglo XXI, pero digo, la falta de política energética coherente es una de las causantes de nuestra triste historia de inestabilidad macroeconómica. En esta parte vamos a ver un poco la gestión de Matías Culfas y qué políticas abordó desde el Ministerio de Desarrollo Productivo. En el devenir del libro, vos sos muy prudente a la hora de hablar del actual gobierno. Básicamente por algo muy razonable, falta tiempo y perspectiva. Digamos, el gobierno aún está en funciones, pero sí profundizás sobre todas las medidas que se han tomado en la pandemia y cómo se tomó la decisión de reactivar la política industrial, que es básicamente tu gestión, la gestión que has encarado como ministro. Y hay una pregunta que va en dos direcciones. ¿Cómo se pudo desplegar eso en un contexto desafiante, por un lado? Y al mismo tiempo, ¿qué faltó para profundizarlo? O sea, ¿qué falta para que eso se profundice y se fortalezca? Bien, primero la verdad que coincido, lo explicaste bien, me parece que para hacer el balance de este gobierno, primero tiene que terminar, y segundo hay que tener un espacio de tiempo prudencial para hacer ese balance histórico, ¿no? Sí quise mencionar algunas cosas porque en definitiva estamos hablando de un momento histórico particular, de la construcción de futuro. Este libro está hablando del futuro, ¿no? Obviamente todos los antecedentes, todo lo que se busca histórico tiene que ver con, cómo tomar experiencias para pensar lo que se viene en Argentina. Y la verdad que una de las cosas centrales tuvo que ver con esto, ¿no? Con la pandemia, con la reactivación de la política industrial, y ahí también destacar obviamente todo el apoyo que le dio el presidente Alberto Fernández. También obviamente sentí una necesidad personal de poner esto en blanco sobre negro por las críticas que tuve yo como ministro del sector que encabeza Cristina Kirchner y esos sectores que, digamos, de alguna manera como que no ningunearon, diría, o no valoraron adecuadamente, creo yo, las cosas que se hicieron, ¿no? Que, insisto, hoy todo el mundo habla de la pandemia, son todos doctores en pandemia, digo, en ese momento había que estar, y vos lo sabés, Leandro, pues estuviste ahí también, con algo que no se sabía nada. Yo recuerdo, en febrero de 2020, me acuerdo que Alberto había viajado a Europa, febrero de 2020, digo, estuvo en 5 países y salvo Angela Merkel, que le hizo un comentario sobre el coronavirus, nadie hablaba del tema. Y en marzo estaba estallado, detonado Europa por el COVID. Y tuvimos que implementar todo un paquete de ayuda, garantizar los insumos médicos, respiradores, equipamiento. No sé si recordás, Matías, 20 de enero, lo estuve revisando hoy, por eso tengo la fecha. 20 de enero te habíamos elevado de los equipos de trabajo el primer informe de está pasando esto en Asia, empiezan a haber paradas de producción y va a haber problemas con estos insumos.
hay proveedores alemanes de tal insumo, hay proveedores brasileños de tal otro, pero hay ciertos insumos que solamente son asiáticos y tenemos que pensar un plan de contingencia. Ese informe, que era muy lindo, lo tuvimos que descartar en pocas semanas porque ya después el COVID estaba en Europa y después estaba en Brasil y después lo teníamos en casa. Efectivamente, nosotros teníamos la verdad un equipo que lo estaba siguiendo atentamente, pero la verdad es que ya el 20 de marzo, cuando empieza la cuarentena aquí en Argentina y todas las medidas, bueno, había que realmente sentarse a discutir sobre la base de nada, porque no había antecedentes históricos de algo así. La verdad que en muy pocos días implementamos el ATP, que fue un programa, digamos, que hoy está muy valorado por organismos internacionales, por la academia, como un programa muy original y muy efectivo, y que aparte creo que cada vez que yo recorro el mundo industrial hay mucho reconocimiento de sus logros. Asiente con la cabeza Aldo Lorrusso. No, solo te voy a contar una anécdota pequeñísima. Cuando se declara la pandemia, hacemos una reunión de directorio por Zoom, porque no podías salir de tu casa. Y yo le dije al equipo, le digo, veamos cómo pagamos los sueldos y que alcance para la comida. Esa cuenta hice en el 2001. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cuánto necesita una persona para vivir? Garanticemos esto, porque esto no se sabe cuánto va a durar. Cuando salieron los ATP, o sea que tampoco demoró mucho la salida del ATP, yo dije, solucionado el problema. Fue una cosa que nunca pasó y antes, una crisis de semejante envergadura, que te la estoy comparando con el 2001, de derrumbe de ventas prácticamente igual, ¿eh? Así que es como anécdota que te quiero colaborar, y eso hicimos muchas pymes, pasó eso. Sí, yo lo sé porque mucha gente me lo planteó. Digamos. Nosotros el ATP lo inventamos los primeros días de abril, después lo redefinimos porque veíamos que el alcance tenía que ser mucho mayor, y estábamos en los primeros días de mayo pagando los sueldos en la cuenta de cada trabajador. Muchos empresarios me decían, no puedo creer esto, la verdad que pensábamos que dentro de 6 meses a lo mejor llegaba algo. Y la verdad que fue muy efectivo y un trabajo mancomunado de todo el equipo económico y siguiéndolo mes a mes, porque aparte de calibrarlo, un mes y medio después ya había fábricas que reabrieron con los protocolos que funcionaron bien. Y bueno, y se fue ajustando a la realidad de cada momento preciso de la pandemia. Y paralelo a esto, porque la verdad que nunca resignamos, la política industrial. Nosotros llegamos a un ministerio vaciado. La verdad que el macrismo destrozó la política industrial, las herramientas. Pasaron cosas insólitas. La primera vez que me dijeron, me junté con el ministro de Industria de Macri, de producción de Macri, y me decía que deje de producir acá, que sí, mejor... Que te reconvierta, sea la palabra. Pero más grave, porque había gente que iba y le decía, mira, yo soy competitivo, soy exportador, lo que tengo que pedir es ayuda para que me des algún crédito que me permita comprar otra máquina y exportar. Y el ministro de Macri le decía, no, ¿para qué vas a producir acá, que es caro? Anda a producir a China, Paraguay, quédate con la marca. La primera vez que escuché esto dije, debe ser una exageración. Debe ser un chiste. Cuando lo escuché 2, 3, 10, 20 veces dije, no, esto pasó en Argentina. Por eso cuando decís, Macri gobernó 48 meses y en 46 de esos 48 meses hubo destrucción de empleo industrial, bueno, no es casualidad. Todo tiene que ver con todo. Y la verdad que nos fue muy bien en la reactivación. Con pandemia estamos ya produciendo más que Macri y seguimos creciendo, e incluso hoy con todas las dificultades macroeconómicas, seguimos en un sendero de crecimiento industrial. Y ahí voy a la segunda parte de la pregunta, Leandro. Hay una cuestión que es macro. Hay un combo del éxito del desarrollo en todo el mundo. Las buenas experiencias lo que te muestran es que si te quedás solo con lo macro, probablemente no logres ampliar tu matriz productiva. Si vas solo con política industrial y una macro desordenada, vas a terminar chocando recurrentemente con la misma piedra. Bueno, la buena experiencia es una macro adecuada, ordenada y que favorezca el desarrollo y buenas políticas industriales, productivas. Y bueno, eso es lo que nos está faltando. Por eso digo, el peronismo del siglo XXI se tiene que hacer cargo, sí o sí, del desafío de estabilizar la macro. Y estabilizarla poniendo las condiciones adecuadas para el desarrollo productivo y el salto industrializador. Ahora bien, en esta misma línea, justamente no son cuestiones dicotómicas, no es ni tampoco que tienen un orden cronológico. Justamente para ordenar la macro, y esto lo charlamos siempre en este programa, necesitamos al sector productivo, porque es el sector productivo el que te permite ordenar la macro. En ese punto, vos no notás que hay una subvaloración, no solamente de lo que hoy, de quienes son hoy oposición, sino también muchas veces del
los propios industriales o de los propios actores del mundo productivo sobre el verdadero potencial que tiene la industria para abonar a ese orden macro y a esa estabilidad y prosperidad macroeconómica? Sí, coincido con lo que estás diciendo. Creo que se subestima esto. Pero no tengo duda, la verdad que una buena política productiva tiene que ayudarte a mejorar el balance comercial, por ejemplo. Argentina hoy, yo soy optimista con Argentina, lo quiero decir siempre porque a veces parece, no, primero qué está pasando y el dólar blue, y yo digo, miren, con todo lo que estamos diciendo, Argentina está incubando un salto productivo exportador. Argentina está en condiciones de duplicar las exportaciones en esta década, está en condiciones de producir mucho más y reemplazar algunas importaciones que no se reemplazan por falta de mirada industrial. Y de esa manera, además, que en un contexto donde los cambios geopolíticos te están marcando la posibilidad de que muchas cadenas productivas que habían sido barridas por la competencia asiática se recuperen. Y ahí es clave lo que hagamos con Brasil, con Chile, que también volvió a tener una mirada un poquito más afianzada en lo productivo. Y esto lo que va a hacer, insisto, es no solamente obviamente mejorar el empleo, mejorar la distribución del ingreso, sino también mejorar el balance externo, tener mayor ingreso de dólares y menores salidas. Y esto obviamente es clave para una economía en crecimiento con un orden macroeconómico mucho más estable. Para ir finalizando, vamos a ver un poco los desafíos de cara al futuro y cómo se tiene que plantar el peronismo del siglo XXI. El libro, Un peronismo para el siglo XXI, que se consigue en cualquier librería de El País, ahonda mucho sobre los desafíos y sobre el futuro. Y en esta tercera parte nos gustaría depositarnos allí. Hay dos dimensiones de desafíos. Una que vos señalás muy bien en el libro, que es un mundo cambiando y que demanda energía, demanda alimentos, demanda minerales. Y al mismo tiempo, los desafíos que nosotros arrastramos en nuestro propio devenir de desarrollo productivo. Vos hablabas del péndulo de Diamant y la trayectoria a tropiezos muchas veces de nuestro propio desarrollo, que arrastra algunos problemas como los insumos difundidos, el gran problema de los insumos difundidos en Argentina, el federalismo eficiente, tanto en materia fiscal como en materia territorial, la infraestructura. ¿Cómo nosotros podemos aprovechar las oportunidades de ese mundo que se abre y que queda muy bien explicado en el libro, y cómo lo hacemos arrastrando problemas que ya tienen décadas y que son ya estructurales de nuestra matriz productiva? Yo soy optimista respecto a estos cambios, ¿no? Porque, por un lado, insisto, ¿no? Argentina tiene todo, en términos futboleros, tiene todo para ser campeón. ¿La podemos arruinar? Sí. No va a ser la primera vez no sería la primera vez un campeonato. Nuestro Boca Junior perdió con Arsenal la semana pasada. Entonces digo, no toquemos temas espinosos, ¿no? Pero digo, lo que digo es, no estamos condenados al éxito, eso lo quiero decir. Lo que dijo Duhalde yo no lo comparto. Creo que tenemos todo el potencial y por eso este grito que es un peronismo para el siglo XXI, es decir, por favor, pongámonos las pilas, dejemos de discutir cosas equivocadas. Y en todo caso, que el 11 juegue de 11, que el 10 se la pase al 9 y que el 9 meta los goles. No estemos haciendo cosas absurdas cuando tenemos todo para ser campeones. Ese es un poco el grito para el futuro de lo que se viene. Ahora digo, en ese marco, ¿no? Estamos hablando de energías, y cuando digo energías digo, guarda, porque alguno está buscando energías alternativas, limpias, y el hidrógeno verde es una gran apuesta de futuro. Y la Patagonia Argentina tiene todo para ser la futura Arabia Saudita del hidrógeno verde. Yo digo, le invito a cualquiera, revisen el mapa mundial de vientos. En pocos lugares hay tanto potencial eólico, en un lugar que aparte no compite con otras cosas, porque hay lugares, no sé, uno va a Escocia y dice, acá también hay potencial eólico. Sí, pero hay población, hay actividad económica, tendrías que, no sé, mudar pueblos enteros. Acá no, acá tenés lugares que son inhóspitos, que hoy son desiertos, que no hay atractividad económica. Es decir, está todo para que Argentina realmente se desarrolle. Entonces, ese desarrollo, cuando hablamos de la Patagonia con el hidrógeno, Vaca Muerta, Neuquén, en la minería del litio y del cobre en el noroeste argentino, es mucho más federal que en el pasado. Hoy tenés la economía del conocimiento que permite deslocalizar, salir de las grandes ciudades. Tenés un montón de elementos como para decir, mira, podemos planificar el desarrollo productivo de manera mucho más federal. Podemos industrializar el interior de otra manera distinta como hicimos en el pasado.
y podemos salir de esta agenda ambacéntrica que es muy negativa para Argentina. Porque la verdad que aparte, creo que la gente que se mueve por el país dice, che, como uno sale acá de las 40 manzanas del desquicio que están en torno a la Plaza de Mayo, del manicomio que es el AMBA, y la verdad que ve otra cosa, ve otra Argentina, mucho más relajada, productiva. La gente no sufre estos padecimientos que es la superpoblación que tiene el AMBA, va a trabajar caminando, en colectivo, en bicicleta. Hay otra situación distinta, ¿no? Me parece que eso es lo que tenemos que fortalecer, descentralizar la Argentina, y yo creo que estos impulsos productivos nos van a permitir avanzar en esa dirección. ¿Y qué falta para que dejen de ser una promesa? Porque bueno, vemos Vaca Muerta ya lleva sus cuantos años y hay avances, ya se nota, el litio incluso también, pero esto del hidrógeno verde ya hubo anuncios, pero ¿qué falta para que se concreten? Lo que falta son medidas que den más certidumbre y estabilicen la macro. Mira, te lo digo de manera muy sencilla, ¿no? Una inversión en hidrógeno o en minería o en petróleo y gas requiere mucha plata. No son inversiones de millones de dólares, inversiones de miles de millones de dólares. Obviamente, los que invierten en eso buscan financiamiento en mercados internacionales. Y Argentina dicen, che, el proyecto está bueno, pero ¿sabés qué? Tenés cepo. Entonces vos me vas a poder pagar la deuda. Yo me quedo tranquilo en que tu proyecto es bueno y no va a fracasar, va a funcionar bien. Pero cuando vos me tengas que pagar, vas a tener acceso al mercado de cambios, y vienen los ruidos. Entonces empieza el problema de la famosa piedra en la puerta giratoria. Como no resolvés el problema de la salida, no tenés entrada. Entonces yo digo, no es que tenés que desarmar el cepo, tenés que darle certidumbre a los que van a invertir para la exportación de que no van a tener problema. ¿De qué manera? Con una ley, con una regla cambiaria clara, que vos digas, mirá, si vos exportás petróleo, gas, hidrógeno, minería, tenés un 30-40% de las exportaciones que son de libre disponibilidad, que con eso lo podés dejar en una cuenta afuera y pagar la deuda, los intereses, lo que sea. Por decir un ejemplo, ¿no? O sea, no liquidar una eso parte. No se resolvió, eso no se terminó de resolver, creo yo, por los problemas internos dentro del Frente de Todos, y nuevamente, empezamos con la grieta, viene el macrismo, dice liberalización completa. Tampoco es el camino, porque aparte no es lo que necesitas, tenés que tener una regulación financiera. Ahora, el que va a invertir para exportar, y tenés que darle certidumbre de que va a poder pagar sus deudas y sacarle la piedra de la puerta giratoria. ¿Y cómo corre el tiempo, no, en estas discusiones? Porque yo digo, estos efectos, esta reconfiguración de las demandas globales y el rol que puede tener Argentina y esta situación post-pandemia, ¿cuánto de eso puede ser permanente y cuánto es una ventana de oportunidad que podemos llegar a perder si no saltamos las discusiones en tiempo y forma? Bueno, yo coincido. A ver, para dar un ejemplo, Vaca Muerta es una ventana de oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque es evidente que el mundo está en una transición ecológica. Es decir, en algún momento de las próximas décadas se va a terminar prohibiendo, penalizando la producción de petróleo y gas. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, obviamente no hay certidumbre. Algunos dicen 20 años, otros dicen 50. Los petroleros dicen 100 años. Obviamente los dueños del recurso te dicen, no, dame todo lo que se pueda. Pero no sabemos. Lo que sí sabemos es que esto va a pasar. Porque efectivamente la lucha contra el cambio climático requiere reemplazar combustibles fósiles por energías renovables. Entonces hay que apurarse, porque si no es Vaca Muerta va a ser otra reserva de otro país. Y nosotros vamos por la oportunidad de usar ese puente para estabilizar la macro y generar un montón de empleos y oportunidades productivas para las industrias proveedoras, y etcétera, etcétera. Interesante, perdóname, la idea del puente. O sea, con Vaca Muerta sería un puente para poder fondear, o sea, libre disponer dólares para otra cosa. ¿Eso sería más o menos la idea? Con Vaca Muerta vamos a tener un montón de recursos para financiar el resto de la actividad económica y mientras tanto desarrollamos, por ejemplo, el hidrógeno verde y el litio, que nos van a permitir de la década del 30 ser uno de los grandes proveedores mundiales, tal vez el principal, del combustible del futuro, que es el hidrógeno verde. En la página 160 del libro, Epa, qué precisión. Y retomando un poco esto de las discusiones que se tienen que dar, vos señalás que para abordar estos desafíos de futuro y para ponernos de acuerdo sobre esto, tenemos que volver, y cito, a los valores centrales del peronismo, un poco lo que hemos discutido a lo largo de esta columna, pero también señalás la importancia de los valores del radicalismo y otras fuerzas políticas. O sea, una cuestión de amplitud y de la clase política argentina. ¿Cómo podés desarrollar eso desde un enfoque de coalición y cómo
puede desarrollarse en una Argentina tan agrietada y con la amenaza de una radicalización de visiones que descreen de todos estos temas y van hacia el facilismo, ¿no? Como pueden ser opciones como hoy vemos en la derecha más extrema. Mira, yo creo que el tema es plantear con claridad qué es lo que uno quiere. Y yo lo digo con toda claridad y sin ningún tipo de pudor. Yo quiero un capitalismo productivo, no financiero, productivo, que genere empleo, que tenga una matriz federal y donde podamos plantear una alianza policlasista como la que planteó Perón en el momento fundacional. La tercera posición. Sí. ¿Qué es lo que quedaría fuera en esto? Y por eso digo, no tengo ningún problema en discutir con un montón de personas del radicalismo que sé que tienen puntos de coincidencia y otras fuerzas políticas. ¿Qué dejaría fuera? El mundo financiero, esta idea de Argentina se desarrolla con carry trade, con plata del exterior para lo financiero, eso no funciona, eso es un fracaso. ¿Y qué dejaría fuera? El pobrismo. Una palabra que sé que a algunos los irrita, pero digo la verdad, pensar que Argentina se pone de pie con planes sociales, porque aquí hay un tema que yo lo planteo en el libro también, en blanco sobre negro, ¿no? Hay gente que te dice, este capitalismo productivo no genera empleo. Y eso es incorrecto. Eso está planteado sobre la base de que Argentina efectivamente hace 10 años crece muy poco o no crece. Pero en el mundo no pasó esto. En el mundo el empleo continuó creciendo y Argentina tiene todo para crecer en empleo y tiene también que plantearse diferentes modalidades y sobre todo tiene que cuidar a las pymes. No puede pedir una pyme que cumpla los mismos requisitos que una empresa grande para crear empleo. Entonces digo, ahí tenemos que tener bien en claro qué capitalismo productivo y en todo caso la política social es una transición, pero la base material es el empleo productivo y un desarrollo industrial y tecnológico. Ahí, digamos, a modo de cierre, como última pregunta y sintética, acá lo que tenemos es macroeconomía ordenada, nueva industrialización y política social, como vos decías recién. La conjugación de eso es el camino. Ahora, ¿cómo hacemos para enamorar con esto? ¿Cómo crees vos que tenemos que enamorar a la gente que tiene que decidir no solamente su voto, sino su visión de país atrás de esto? Con una épica de reconstrucción, pues la verdad que los modelos financieros son excluyentes y dejan un tendal de derrotados con unos pocos beneficiarios que aparte lo hacen a costa del trabajo ajeno. Y los modelos pobristas son indignos. O sea, no podemos prometerle a la gente algo tan indigno como vivir de planes sociales de manera permanente o hacer emprendimientos que sabemos que solo van a sobrevivir con el subsidio. Entonces digo, la manera de enamorar es justamente hablándole a esa gente para decirle, mirá, lo que queremos es que tengas la dignidad a través del trabajo tradicional y de los nuevos trabajos, porque también digo, hay que ser claro, ¿no? La persona que maneja un Uber, el que vende a través de Mercado Libre, son trabajadores que están acomodándose a estos formatos del siglo XXI. Lo que tenemos que hacer es, en todo caso, ver de qué manera les generamos mejores condiciones de siglo XXI, no querer encorsetarlo y llevarlos a la ley laboral de hace 50 años, porque eso va a ser un fracaso. Entonces digo, ahí es donde tenemos que plantear una épica de la reconstrucción sobre la base de la producción y el trabajo. A modo de cerrando ya esta parte, primero que nada agradecerte, pero si me permiten, Aldo y Seba, me gustaría cerrar esta parte con una nota personal. Y acá abandono todo tipo de imparcialidad en esta entrevista. Matías, además de haber sido un ministro de Desarrollo Productivo con esta concepción de las cosas, él siempre apostó a equipos, y a equipos donde nos dio la oportunidad a jóvenes, a pibes muy jóvenes, de que podamos llevar todas nuestras trayectorias de laburo en eso. Con lo cual, más que agradecerte por esta columna, yo te quiero agradecer por eso, Mati. Lo he hecho en privado muchas veces, pero hacer ese agradecimiento público. Agradezco el agradecimiento. Porque para el nieto de un obrero, poder haber laburado en diseño de política industrial ha sido el honor más grande profesional que pude tener. Así que gracias por esta columna y gracias por esa oportunidad. Gracias a vos. Hasta acá llegamos con Industria, modelo para armar. El espacio de país productivo en el que conversamos sobre la Argentina que queremos construir. Para estar informado de la actualidad de las pymes, la producción y el trabajo, entra a paisproductivo.com.ar.